Anatomía funcional de la cintura pélvica. La cintura pélvica es un anillo osteoarticular cerrado que sirve como sostén del abdomen, que une el tronco con los miembros inferiores. Tiene tres estructuras óseas, dos huesos ilíacos que son simétricos y una estructura central que los une el sacro. Estos tres huesos están unidos por tres articulaciones, dos sacroiliacas que tienen muy poca movilidad y la sínfisis púbica que es prácticamente fija. Lo primero que se debe recordar de la cintura pélvica es que transmite la fuerza del peso que pasa a través de la lumbar quinta y se divide en dos partes iguales hacia los alerones sacros. Pasa por las espinas ciáticas dirigiéndose hacia la cavidad cotiloidea y de ahí a la cabeza y el cuello femoral. Existen ciertos elementos anatómicos que dan estabilidad a la pelvis y que se pueden diferenciar como estructuras anteriores y posteriores. La primera está integrada por la rama púbica y previene el colapso anterior del quinto anillo pélvico durante el soporte del peso del cuerpo mediante un ligamento muy fuerte que soporta las fuerzas de rotación externa. La estructura posterior es responsable de la estabilidad pélvica y está constituida por el complejo sacroiliaco, el cual soporta las fuerzas de carga de la columna hacia las extremidades pélvicas. Las funciones principales de la cintura pelviana son sostener el peso en la parte superior del cuerpo cuando está de pie o sentado, transferir el peso al esqueleto axial o al esqueleto apendicular inferior cuando está de pie o también sentado, proporcionar sitios de fijación para los poderosos músculos de la locomoción y la postura, al igual que aquellos en la pared abdominal, resistiendo las fuerzas generales por sus acciones. En consecuencia, esta cintura pelviana es más fuerte y rígida, especialmente comparada con la cintura escapular. Es importante considerar la pelvis como el eje central de la postura y el movimiento. Función del hueso sacro en la postura vertical. Es habitual considerar el hueso sacro como una cuña encajada entre los huesos coxales o más exactamente como la clave de la bóveda pelviana, tanto en sentido vertical como en un plano sagital. En el plano frontal ello resulta obvio debido a su forma, pues las dos primeras vértebras son más voluminosas que las siguientes. En el plano sagital y teniendo en cuenta que es más ancho posterior que anteriormente, el hueso sacro se comporta también como una cuña de base posterior. La tensión de los ligamentos del hueso sacro mantienen la cuña sacra en posición de clave de bóveda. La forma de las caras articulares de los huesos sacro y de los huesos coxales asegura entre un encaje y congruencia recíprocos, la cual garantiza la firmeza del conjunto sacroiliaco en los desplazamientos de apoyo alternativo durante la marcha. Estas descripciones indican la importancia del hueso sacro como pieza intermediaria entre lo que es la columna vertebral, que es móvil, y la cintura pelviana, que es de escaso movimiento. Sin embargo, este papel transicional varía según los sujetos. La base del hueso sacro puede situarse superiormente a la altura o inferiormente a las superficies articulares, lo cual modifica el apoyo de la columna lumbar subyacente y todo el equilibrio de la columna vertebral. Lo más frecuente es que el cuerpo de la primera vértebra sacra sobresalga superiormente las articulares, formando el relieve del promontorio. Esta superelevación facilita la proyección posterior de la columna vertebral, su movilidad, la formación de las curvaturas lumbar y por consiguiente la postura erecta del tronco. La base del hueso sacro también puede situarse a la misma altura que las alas o aparecer hundida entre estas, que las sobrepasan lateralmente. La columna lumbar se halla entonces amarrada al hueso coxal, oscilando superiormente al hueso sacro. Cualesquiera que sean las relaciones del hueso sacro con la columna lumbar, las fuerzas verticales que las transmitidas por la quinta vértebra lumbar se dirigen a través de él hasta las articulaciones sacroiliacas, es decir, que sus caras articulares, el papel de estas caras depende en parte de su forma acomodada.
lo que se precisará más adelante. Digamos, no obstante, desde ahora que el cuerno anterior de la cara articular del hueso coxal corresponde a la primera vértebra sacra y el cuerno inferior a la segunda. Las fuerzas ejercidas sobre el hueso sacro alcanzan sus superficies articulares de derecha e izquierda, siguiendo las trabéculas óseas de las alas del hueso sacro. Las trabéculas de las vértebras sacras corresponden sobre todo a las precisiones que se ejercen sobre el cuerpo de la vértebra. La segunda vértebra sacra se relaciona sobre todo con las fuerzas que proceden de las apófisis articulares superiores sacras, que constituyen un verdadero topes para las apófisis auriculares inferiores de la quinta vértebra lumbar, relacionándose así con los movimientos lumbosacros. Los haces formados por las trabéculas óseas oblicuas o longitudinales solidarizan las vértebras sacras, mientras que los fascículos transversales asocian las mitades derecha e izquierda del hueso sacro. Articulación sacroiliaca y postura. En lo que es la articulación sacroiliaca, hay lo que son unos haces óseos, unos haces que transmiten lo que son las fuerzas de apoyo y otros que se oponen a las presiones ejercidas. El haz que transmite las fuerzas de apoyo viene en sí, se origina de lo que es superior a la cara auricular del hueso sacro y se va posteriormente sobre el borde posterior de la escotadura ciática. Aunque también hay otro haz que va, pero este se va por encima del acetábulo. En sí viene por acá y se va directamente por encima del acetábulo. Este otro haz también es lo que denominado un espolón. En sí, en este hueso se denomina un espolón innominado. Un espolón en sí se considera como una anormalidad que provoca en las superficies articulares. En este caso sería aquí. Estos haces son los que transmiten las fuerzas de apoyo de lo que viene de la parte superior y todo en sí de todo el miembro superior, vértebras y cabeza. Y ahora otro haz que se opone a las fuerzas, a las presiones ejercidas. Este haz se origina desde lo que es la cara auricular, pero de hueso coxal, y se dirige a lo que es la rama superior del pubis. Este haz es a lo que se opone a las presiones ejercidas. Si vemos bien cómo es esto, pues sería de tal forma de que todo el peso que viene desde abajo, en sí, ya sea la cabeza, miembro superior, en sí tiene un peso y eso hace una presión. Y estas interlíneas ayudan a que esa presión, no colapse al hueso o no se rompa, y hace como un punto fijo en donde sería esta articulación. Si paramos un cacho esta imagen, hemos dicho que hay unos haces óseos que en sí transmiten las fuerzas de apoyo. Las fuerzas vienen desde acá, de lo que es la columna y todo lo de arriba, y se subdividen así, haciendo de que todo se transmita por los lados. Así es que como aquí se subdividiría las fuerzas ejercidas, o sea, todas las fuerzas que vienen de aquí para arriba se dividen en distintas fuerzas. Eso es lo que hacen los haces óseos. Y también lo que son los otros haces, como ese de acá, lo que se oponen sería de que de aquí se oponen a todas las fuerzas ejercidas que vienen de aquí para arriba.
En esta articulación hay lo que también es una cierta movilidad que se debe a la existencia de un fibrocartílago tipo simficiario. Bueno, en esta articulación vemos de que hay un fibrocartílago que ayuda a que este se pueda mover. Bueno, no se moverá tanto como una articulación sinovial, como sea la de la coxofemoral, pero se moverá aunque sea un poco. Esta articulación hace tanto la compresión y descompresión de lo que es el fibrocartílago, y al hacer la compresión y descompresión hace de que esto se vaya adaptando a lo que es un apoyo unipodal. El apoyo unipodal es estar en sí, bueno, en síntesis, estar sobre un pie, ya sea en posición vertical o sobre la marcha. Sobre la marcha sería apoyando, bueno, intercambiando el pie sobre otro también. Hay lo que hay en ciertos individuos que poseen una articulación sinovial móvil, y que en estos individuos dependen de varios factores. Diferentes aspectos son que dependen de varios factores para que esta articulación sea una articulación sinovial. Uno sería la ocupación. Por ende, un mesero no tendría la misma movilidad pélvica que un deportista, o en sí que una porrista. Otro factor que sería también lo que sería el peso. Esto es indispensable en sí, que bueno, a gran peso no puedes hacer una buena movilización. Otro factor que sería también es el sexo y la edad. En la edad, bueno, un adulto con edad avanzada no puede tener la misma movilidad en sí que un niño. En sí, todo varía lo que es nuestro modo postural en la vida diaria. Algunos será que, bueno, caminan así, o más encorvados, o con la cabeza agachada. En sí, de muchas cosas. Las personas en sí no habrá pocas que estarán con una posición erguida. Así que esto también es lo que se manifestaría lo que es el higiene postural. Así que gracias a la mala postura, es por eso que a veces hay enfermedades en lo que es la cintura pélvica, porque todos se manifiestan así. Porque si vemos bien, en solo estar en esta posición afecta a lo que es la cintura pélvica, y no tampoco solo a la espalda. En sí también afecta a la espalda, pero también es lo que afecta a la cintura pélvica. Le hace estar en un movimiento anormal y que no es correcto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a exponer sobre la anatomía funcional de la articulación sacroiliaca a cargo de la estudiante Rosa Rodríguez Claros. Empecemos. Esta articulación va a estar conformada por dos huesos, que es el ilium y el sacro. La responsabilidad principal de esta articulación sacroiliaca es transferir el peso de la parte superior del cuerpo a las extremidades inferiores. Como se puede observar en esta imagen, el peso que es tanto del tórax, de las extremidades superiores y de la cabeza va a transferir en la parte inferior, o sea, va a expandir, va a hacer que no vaya en un solo sentido. Ya. Las superficies articulares tienen la forma de un pabellón de oreja o de una media luna, es por eso que también se les conoce como caras auriculares. La superficie sacra es cóncava y está cubierta por un cartílago hialino grueso, y la superficie ilíaca es convexa y está recubierta por un fibrocartílago delgado. La articulación
va a encajar en forma recíproca. Estas dos articulaciones en la parte superior no están del todo en contacto. Al articularse, van a estar conectados con potentes ligamentos, tanto en anteriores, posteriores e interóseos. Principalmente hay un ligamento fuerte que es el sacroiliaco, que esta va a ayudar a unirse a esta articulación. Clínicamente, una de las lesiones más conocidas en esta articulación es la sacroiliitis. La sacroiliitis es la inflamación de una o ambas articulaciones. Esta puede causar dolor en los glúteos o en la parte inferior de la espalda, el cual puede extenderse hasta una o ambas piernas. La tensión mecánica a la lesión de esta articulación sacroiliaca se produce a causa de combinación tanto de compresión vertical y rotación rápida. Principalmente la sufren las mujeres embarazadas, ya que tienen un gran peso en la parte anterior que esta va a comprimir en forma vertical, y también en personas adultas con obesidad. Bueno, soy la estudiante Nara Brigitte Nina Vilcarani y voy a explicar sobre los movimientos de la articulación sacroiliaca. Para hablar de los movimientos de la articulación sacroiliaca, debemos ver su clasificación. Por lo tanto, la articulación sacroiliaca es de tipo sinovial, plana y artrodia. Esto le hace ejecutar en realidad solo un simple desplazamiento que se puede notar cuando la mujer está en gestación o en el parto. Y estos movimientos son la nutación y la contranutación. Es muy importante mencionar algunas descripciones. Por ejemplo, que el cartílago de revestimiento es muy delgado en el ilion, quiere decir en la cara auricular del ilion, y es mucho más grueso en el hueso sacro, lo cual indica la adaptación a las presiones que se hace adyacentes en el apoyo. En otras palabras, es decir, cuando nosotros hacemos la marcha, el hueso sacro es el que absorbe los choques al movimiento. También es muy importante decir que la anatomía descriptiva de los ligamentos sacroiliacos anterior y posterior no demuestra importancia del sistema de ligamentos, ya que son formaciones superficiales de un interés relativo. En realidad solo constituyen un auténtico medio de unión al ligamento sacroiliaco interóseo, que este sí es grueso y muy potente. Bueno, en realidad vamos a lo que nos interesa, son los dos movimientos importantes, que es la nutación y la contranutación. La nutación es cuando el promontorio desciende y se dirige anteriormente hacia la cavidad pélvica. Eso. Pasamos con la contranutación, que es el movimiento opuesto, es cuando el promontorio asciende. A continuación pasaremos a ver algunos videos que nos ayudarán a comprender mejor estos movimientos. Primero, es muy importante mencionar que los dos movimientos, tanto de contranutación y nutación, modifican los diámetros transversales de la pelvis al desplazarse. Bueno, en la contranutación y la nutación vamos a ver de una visión anterior los movimientos. En la contranutación podemos decir que se separan las crestas ilíacas, mientras que las tuberosidades isquiáticas tienden a aproximarse. Esto debido a las curvas de las caras auriculares o al ligamento sacroiliaco interóseo, que mencionamos su importancia anteriormente.
provoca un aumento del estrecho superior. En la nutación, las crestas ilíacas se aproximan y las tuberosidades isquiáticas se separan. Y esto provoca un aumento, pero del estrecho inferior. A continuación veremos de una manera lateral con la nutación, donde se verá el promontorio descender y en la contranutación el promontorio ascender. Movimientos de nutación y contranutación en el parto. Pasamos a ver estos movimientos que trabajarán juntamente con el fémur. Es muy importante mencionar que estos movimientos se darán en la nutación. Se dará una rotación interna y se tensarán los músculos que están debajo de la cadera. Y en la contranutación se tensarán los músculos que están encima de la cadera, ejecutando la rotación externa. Sacroiletes. Una patología muy importante que sufre durante los movimientos la articulación sacroiliaca es la sacroiletis, que se produce y se ve afectada en caso de desgaste articular, produciendo artrosis, disminución de las superficies óseas. Se da un proceso inflamatorio de la zona y aparece esta patología, la cual provoca mucho dolor en los glúteos y la disminución de los movimientos y las alteraciones en los músculos y los ligamentos que se encuentren cercano a esta articulación. Buenas tardes, doctora. Yo soy Belén Romano y voy a continuar con la exposición Anatomía funcional del pubis y movimientos del pubis. Las caras inficiarias del pubis de ambos huesos coxales se van a unir mediante una articulación del tipo sínfisis o articulación cartilaginosa. Este tipo de articulación presenta un disco de fibrocartílago que se encuentra entre las dos superficies articulares. Esta articulación es casi inmóvil y presenta movimientos muy limitados, acompañados con pequeños deslizamientos. La amplitud de estos movimientos va a aumentar durante el embarazo y sobre todo al final y sobre todo en el parto. Las partes blandas de las articulaciones de la cintura pélvica se vuelven más laxas y su movilidad aumenta. Los pubis pueden efectuar pequeños movimientos y separarse ligeramente entre ellos, uno del otro. Los ligamentos pélvicos se van a reblandecer y el fibrocartílago de la sínfisis púbica se infiltra de líquido, lo cual puede causar la formación de una cavidad articular. La movilidad relativa de esta sínfisis es debida al relajamiento de la textura del cartílago sínficiario. En este video podemos observar los pequeños movimientos que realiza acompañados con deslizamientos.